Imagina que esta noche sales un momento al balcón, miras el cielo y alguien te dice, ¿ves ese pedacito de constelación de Géminis ahí, muy cerca de esa estrella anónima? ¿Podría haber un mundo con agua líquida en la superficie? No es tráiler de película. Es un resultado reciente de astronomía. Un planeta llamado GJ 250 y 1C a solo unos 18 años luz de nosotros, en la zona habitable de su estrella. ¿Significa eso que hemos encontrado otra Tierra? Todavía no. Pero por primera vez, tenemos un candidato tan cercano que en las próximas décadas podríamos llegar a verlo directamente y analizar su atmósfera en detalle. Bienvenido a El Diario del Cosmos. Hoy no vamos a exagerar con titulares de nuevo hogar para la humanidad, pero tampoco vamos a quitarle peso a lo que se ha descubierto. Vamos a tratar a GJ 251c como lo que realmente es, un laboratorio natural casi perfecto para poner a prueba todo lo que decimos sobre vida en otros mundos. En esta primera parte, vamos a centrarnos en los hechos duros, la estrella, el planeta, cómo se detectó y por qué la comunidad científica está tan excitada con este resultado. Empecemos por la estrella. GJ 251, también conocida como Gliese 251, es una enana roja de tipo M3, mucho más pequeña y fría que el Sol. Tiene alrededor de 1/3 de su masa y de su tamaño, y brilla con apenas un 1 o 2% de la luminosidad solar. Eso significa que, vista desde su sistema planetario, el cielo sería rojizo, más tenue, sin un día blanco como el nuestro. También significa que la zona habitable, la franja de distancias donde un planeta rocoso podría tener agua líquida en la superficie, está mucho más cerca de la estrella que en nuestro caso. En lugar de estar a 150 millones de kilómetros como la Tierra, hablamos de unas pocas décimas de unidad astronómica. GJ 250, y uno está muy cerca en términos cósmicos, unos 18 años luz. Cerca aquí no es un adjetivo poético, es una condición técnica. Cuanto más cercano está un sistema, más fácil resulta separar visualmente un planeta de su estrella con futuros telescopios gigantes, y más fuerte es la señal cuando medimos el pequeño tirón gravitatorio que el planeta ejerce sobre la estrella. Precisamente ese tirón detectado como cambios minúsculos en la velocidad radial de GJ 251 fue la clave para descubrir primero el planeta interior, GJ 251b, y ahora este nuevo mundo en la zona habitable, GJ 251c. La técnica es sencilla de describir, pero brutalmente difícil de ejecutar. Cuando un planeta orbita una estrella, no solo el planeta se mueve, ambos cuerpos giran alrededor de un centro de masas común. Desde la Tierra, eso se traduce en que la estrella se acerca y se aleja de nosotros de forma periódica a velocidades de apenas unos pocos metros por segundo. Es como intentar medir, desde miles de kilómetros, si un camión frena o acelera a 1 centímetro por segundo. Para GJ 251c, el equipo combinó datos de varios espectrógrafos de altísima precisión, instrumentos como HPF, NADE, Carmenes, Spiro y archivos de HIRES en Keck, acumulando observaciones durante casi 2 décadas. En ese océano de datos hay ruido de todo tipo, actividad magnética de la estrella, manchas en su superficie, pequeños errores sistemáticos de los instrumentos. Separar la señal del planeta de todo lo demás requiere modelos muy finos y, sobre todo, paciencia. Pero al final, la periodicidad emergió, alrededor de 53-54 días. Cada vez que el planeta completa una vuelta, la estrella responde con un patrón casi idéntico en su velocidad radial. A partir de esa curva periódica, se pueden reconstruir parámetros básicos de la órbita. El resultado es un planeta con un periodo orbital de unos 53,6 días, a una distancia aproximada de 0,196 unidades astronómicas de su estrella. Traducido,
está casi 5 veces más cerca de su sol rojo que la Tierra del nuestro. Pero como GJ 251 es mucho menos luminosa, la cantidad de energía que recibe el planeta es solo alrededor del 40% de la que llega a la Tierra. Eso coloca a GJ 251 justo en medio de lo que los modelos llaman zona habitable conservadora. Ni tan caliente como para hervir los océanos, ni tan frío como para congelarlo todo inevitablemente. Siempre y cuando tenga una atmósfera que actúe como manta. Por la amplitud de la señal en velocidad radial, los astrónomos estiman una masa mínima de alrededor de 3-8 veces la de la Tierra. No sabemos todavía su radio exacto, porque el planeta no ha sido observado en tránsito, no pasa directamente por delante de su estrella desde nuestro punto de vista, pero modelos de estructura planetaria sugieren que un mundo con esa masa, si es rocoso, tendría un tamaño de aproximadamente 1,6 a 1,9 radios terrestres. Eso lo coloca en la categoría de supertierra, demasiado grande para ser un gemelo exacto de nuestro planeta, pero posiblemente todavía sólido, avec una superficie definida y potencialmente océanos o continentes si las condiciones lo permiten. Aquí es importante hacer una pausa y ser muy claros. Potencialmente habitable no significa lleno de bosques y mares azules. Significa algo mucho más frío y concreto, que para una cierta gama razonable de atmósferas, la temperatura superficial podría permitir agua líquida. En el caso de GJ 251c, con una presión y composición similares a las de la atmósfera terrestre, los modelos indican un mundo más bien frío, quizá mayoritariamente cubierto de hielo, con una envoltura más rica en dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. La misma cantidad de radiación podría mantener regiones templadas durante largos periodos. ¿Por qué entonces tanta emoción en la comunidad científica? Porque GJ 251 se combina 3 factores raramente alineados. Está en la zona habitable, es probablemente rocoso, y el sistema está lo bastante cerca de nosotros como para que, por primera vez, la próxima generación de telescopios de 30-40 metros tenga una oportunidad real de obtener imágenes directas del planeta, separado de la luz de su estrella. Las estimaciones sugieren que la separación aparente en el cielo es del orden de unas pocas decenas de milisegundos de arco, justo en el límite de lo que podrán resolver los instrumentos más avanzados con óptica adaptativa extrema. Eso abre una puerta completamente nueva. Hasta ahora, casi todo lo que sabemos sobre atmósferas de exoplanetas viene de gigantes gaseosos o mini Neptunos que pasan por delante de su estrella, permitiendo que midamos la luz filtrada a través de sus gases. GJ 251 se ofrece un escenario distinto, la posibilidad de ver la luz reflejada directamente en la superficie o en la atmósfera de una supertierra en zona habitable, medir su espectro y buscar señales de nubes, composición química, incluso posibles desequilibrios asociados a procesos biológicos. En resumen, GJ 251c no es la nueva Tierra, pero sí es, hoy por hoy, uno de los mejores candidatos que tenemos para transformar el debate sobre vida fuera del sistema solar de una discusión basada en estadísticas y modelos a una basada en observaciones concretas. En las siguientes partes, vamos a profundizar en 2 preguntas clave. ¿Qué sabemos realmente sobre su clima posible y qué podríamos detectar en su atmósfera cuando los telescopios del futuro apunten hacia ese pequeño punto en Géminis que, de repente, se ha convertido en uno de los lugares más interesantes del vecindario cósmico? Hasta aquí tenemos el retrato básico: una estrella fría, cercana, una supertierra en zona habitable y casi 20 años de datos para demostrar que su órbita es real. Ahora viene la parte incómoda y a la vez más interesante. ¿Qué tipo de mundo puede ser realmente GJ 251c? Estamos hablando de un planeta cubierto de océanos, de una bola de roca helada,
de un mini Neptuno envuelto en gases pesados, o de algo que ni siquiera tiene un análogo claro en el sistema solar? Vamos a desmontar esto por capas, como haría un buen investigador. Primero, la energía. La cantidad de luz que un planeta recibe de su estrella define el marco general del clima. En el caso de GJ 251c, el flujo estelar medio es de alrededor del 40% del que recibe la Tierra. Si colocáramos nuestro planeta en esa órbita, manteniendo exactamente la misma atmósfera, acabaríamos con un globo más frío, posiblemente con casquetes polares extendiéndose hacia latitudes templadas y océanos parcialmente congelados. La temperatura de equilibrio sin efecto invernadero sería claramente inferior a 0 grados Celsius. Eso ya nos dice algo. Si GJ 251c quiere tener agua líquida estable en superficie durante miles de millones de años, necesita una ayuda extra por parte de su atmósfera. Esa ayuda puede llegar de varias maneras. La más sencilla de imaginar es una atmósfera más densa y rica en dióxido de carbono que la nuestra. Un aumento de la presión y del contenido de gases de efecto invernadero desplaza hacia arriba la temperatura media. Los modelos de clima calculados por los autores del estudio exploran escenarios con atmósferas de 1, 2 y hasta 5 veces la presión terrestre, con diferentes proporciones de CO2. El resultado general es claro. Con una atmósfera demasiado tenue, el planeta queda atrapado en un estado tipo bola de nieve. Con una envoltura lo bastante gruesa, aparecen regiones templadas, especialmente si hay océanos que redistribuyen el calor. No, aquí chocamos con la primera gran incertidumbre. No tenemos ni una sola medida directa de la atmósfera de GJ 251c. Todo lo que se dice sobre su clima es condicional. Si tiene esto, podría ser así. Si tiene lo otro, sería muy distinto. Desde el punto de vista de la honestidad científica, lo único que podemos afirmar es que el planeta está situado en una órbita donde ciertos tipos de atmósfera permitirían agua líquida, nada más. La pregunta crucial no ¿es habitable?, sino ¿ha tenido tiempo y condiciones para construir y mantener la atmósfera adecuada? Aquí entra en juego la naturaleza de la estrella. Las enanas rojas son famosas por dos cosas contradictorias. Viven muchísimo más que estrellas como el Sol, pero en su juventud pueden ser extremadamente activas. Llamaradas, eyecciones de masa coronal, fuertes vientos estelares, todo eso puede erosionar o incluso arrancar por completo la atmósfera de un planeta cercano, especialmente si no tiene un campo magnético robusto. Para evaluar qué ha podido pasar en GJ 251c, el equipo analizó indicadores de actividad en las líneas de emisión de la estrella y su periodo de rotación. GJ 251 parece ser una enana roja relativamente tranquila, con una edad estimada de varios miles de millones de años y una rotación lenta en comparación con las M enanas jóvenes. Eso es una buena noticia para el planeta. Sugiere que la fase más violenta de la estrella ha quedado atrás. Pero el pasado no desaparece. Durante cientos de millones de años, cuando GJ 251 giraba más rápido y era más activa, cualquier atmósfera primitiva de GJ 251 se tuvo que soportar un bombardeo de radiación ultravioleta y partículas energéticas mucho más intenso que el actual. Los modelos climatológicos modernos consideran escenarios donde la atmósfera se erosiona parcialmente y debe ser repuesta por volcanismo, desgasificación del manto o impactos de cometas ricos en volátiles. Un mundo de 8 masas terrestres tiene, en principio, más gravedad y un interior más caliente, lo que favorece tanto la retención de gases como una actividad geológica sostenida. Es decir, pierde atmósfera más despacio y puede regenerarla durante más tiempo. La siguiente capa es la estructura interna. Con solo la masa mínima y sin radio medido directamente, GJ 251c
podría pertenecer a varias familias de planetas. Si su composición es similar a la de la Tierra, una mezcla de hierro, silicato y una atmósfera relativamente delgada, sería una supertierra clásica, roca sólida, posible tectónica de placas, volcanes, océanos, continentes. Si, por el contrario, contiene una fracción importante de volátiles ligeros, hidrógeno y helio, acumulados en las primeras fases de formación, podría tener una envoltura gaseosa lo bastante gruesa como para convertirlo en un mini Neptuno, demasiado denso en su atmósfera, con presiones y temperaturas aplastantes en profundidad, haciendo muy difícil imaginar océanos superficiales. Las estadísticas de exoplanetas descubiertos hasta ahora nos dan una pista incómoda. Sabemos que por encima de unas 2 masas terrestres, y especialmente por encima de 8 radios terrestres, muchos mundos empiezan a mostrar signos de envolturas significativas de gas. La transición entre supertierras rocosas y subneptunos gaseosos no es limpia, pero existe. GG 251c, con hasta 3,8 masas terrestres, está justo en esa zona gris. Su destino real depende de detalles de formación que no conocemos. ¿Cuánto gas había disponible en el disco protoplanetario? ¿Cuánto tiempo tardó en formarse? ¿Cuánto le dio tiempo a acumular antes de que el gas residual se dispersara? Para un astrónomo honesto, la única postura razonable es mantener abiertas ambas posibilidades. GJ 251c podría ser un mundo rocoso con una atmósfera moderada, o un planeta con una envoltura gaseosa espesa que deja fuera del juego la idea de mares y costas. Diferenciar entre estos dos casos exige medir su radio, es decir, saber exactamente qué tamaño tiene. Y aquí tropezamos con la limitación instrumental actual. El planeta no ha sido visto en tránsito, y sin tránsito no hay curva de luz que nos diga cuánto tapa de la estrella. Mientras eso no ocurra, el mundo seguirá siendo en parte una silueta matemática. ¿Significa eso que estamos a oscuras? No del todo. Aunque hoy no podamos medir su radio ni su atmósfera, la combinación de masa, órbita y proximidad nos permite simular escenarios climáticos bastante específicos y, sobre todo, marcar objetivos claros para los telescopios que vienen. Los modelos tridimensionales de circulación general, los mismos que se usan para estudiar el clima terrestre y el de Marte, se pueden adaptar a un planeta en zona habitable alrededor de una enana roja, con las propiedades de GJ 251. En esos modelos, los investigadores introducen diferentes atmósferas, con más o menos CO2, con distintos espesores, con y sin océanos. El resultado no es una foto, pero sí un mapa de posibilidades, desde globo helado con un cinturón templado cerca del Ecuador hasta mundo más cálido con mares abiertos en amplias zonas. Estas simulaciones también muestran un aspecto que rara vez aparece en los titulares. Los planetas en zona habitable de enanas rojas pueden terminar acoplados por marea, mostrando siempre la misma cara a su estrella, como la Luna con la Tierra. Eso crea un contraste brutal entre el hemisferio diurno y el nocturno. En los escenarios más extremos, el lado diurno podría estar cubierto por un océano líquido permanentemente iluminado y rodeado de nubes densas, mientras el lado nocturno sería un continente congelado, bajo un cielo de estrellas fijas. La circulación atmosférica tendería a transportar calor del día a la noche, suavizando el contraste. Pero el patrón básico seguiría ahí, 2 mundos en uno solo. ¿Es ese el caso de GJ 251c? No lo sabemos todavía. Su periodo orbital de hasta 53,6 días y la masa de la estrella sugieren que el acoplamiento por marea es plausible en escalas de tiempo de miles de millones de años, pero los detalles dependen de la estructura interna y de la historia térmica del planeta. De nuevo, estamos ante una lista de preguntas abiertas, pero ya no son preguntas abstractas,
sobre planetas lejanos en general. Son preguntas concretas sobre un objetivo con nombre y apellidos que podremos estudiar mejor en las próximas décadas. El último elemento de esta segunda parte es quizá el más importante para entender por qué JJ-251c se ha convertido en un candidato estrella. Su combinación de masa, órbita y distancia lo coloca en una posición ideal para futuros estudios de imagen directa y espectroscopía de alto contraste. Los grandes telescopios terrestres en construcción como el Extremely Large Telescope europeo o el 30-Meter Telescope están diseñados para, entre otras cosas, separar la luz tenue de un planeta de la luz cegadora de su estrella anfitriona. A distancias de hasta 18 años luz y con una separación angular suficiente, un mundo como JJ-250 y 1C entra por primera vez en la categoría de posible de resolver. ¿Qué significa resolver aquí? Significa que, en lugar de inferir su existencia solo a partir de cómo se mueve la estrella, seríamos capaces de obtener puntos de luz individuales del propio planeta. Eso abriría la puerta a medir directamente su brillo en diferentes longitudes de onda, a buscar señales de nubes, de hielo, de una atmósfera que absorbe más en unas bandas que en otras, incluso sin entrar todavía en biosignaturas. La simple detección de una atmósfera ya sería un salto gigantesco. Confirmaría que el planeta no ha sido despojado hasta quedar pelado, que ha sabido retener gases, a pesar de un pasado estelar potencialmente violento. En resumen, desde el punto de vista físico, JJ-251c vive en el filo de la navaja. Tiene la masa suficiente para ser interesante, pero no tanta como para caer automáticamente en la categoría de mini Neptuno. Recibe la energía justa para situarse en zona habitable, pero solo si su atmósfera coopera. Orbita una estrella que hoy parece tranquila, pero que en su juventud debió de ser todo lo contrario. Está lo bastante cerca como para que veamos, en unas décadas, mucho más de lo que vemos ahora. Es, literalmente, un caso de estudio ideal para todo lo que decimos cuando hablamos de mundos potencialmente habitables. En la tercera parte vamos a dar el siguiente paso lógico: dejar de hablar solo de masas, órbitas y modelos, y entrar en el terreno de las observaciones futuras. ¿Qué podríamos detectar realmente en la atmósfera de JJ-251c? ¿Qué tipo de señales serían compatibles con procesos puramente geológicos? ¿Y cuáles empezarían a sonar peligrosamente parecidas a una biosfera? Y quizá la pregunta más incómoda de todas: si dentro de unas décadas vemos algo así, ¿estaremos preparados para creerlo? Hasta ahora, hemos tratado a JJ-251c como lo que es hoy: un conjunto de números muy precisos y muchas incógnitas. En esta parte final, vamos a movernos hacia el futuro, a lo que podríamos llegar a saber de verdad sobre este mundo. Porque la pregunta ya no es solo, ¿existe un planeta en la zona habitable? Sino, ¿podremos leer su atmósfera como hoy leemos la de la Tierra? Empecemos por lo inmediato. Con la tecnología actual, el James Webb puede decirnos mucho sobre atmósferas de planetas grandes, calientes o que pasan por delante de su estrella y dejan una huella clara en el espectro. JJ-250 y 1C no entra en esa categoría. No tenemos tránsito confirmado y es demasiado pequeño y frío para los métodos estándar de caracterización con el Webb. Eso significa que, en el mejor de los casos, JWST podrá refinar algunos parámetros de la estrella, buscar variaciones fotométricas muy sutiles y quizá poner límites generales a la existencia de una envoltura gaseosa muy gruesa. Pero el verdadero salto llegará con la siguiente generación de telescopios gigantes desde Tierra. Piensa en instrumentos como el Extremely Large Telescope, ELT, en Chile, o el 30-Meter Telescope, TMT, espejos de 30-40 metros, óptica adaptativa extrema, coronógrafos capaces de bloquear casi toda la luz de la estrella para dejar ver apenas una fracción de lo que refleja un planeta. Suena a ciencia ficción,
pero es ingeniería en marcha. Para un sistema a unos 18 años luz, con una separación angular moderada entre estrella y planeta, estos telescopios entran en el terreno de lo posible, un punto de luz, millones de veces más tenue que la estrella, empezando a destacar en la oscuridad. ¿Qué podemos hacer con un punto de luz así? Mucho más de lo que parece. Midiendo su brillo en diferentes longitudes de onda en infrarrojo cercano, en visible, quizás en bandas más estrechas, asociadas a moléculas concretas, podemos empezar a reconstruir un espectro, un gráfico que nos dice cuánto se refleja o emite a cada color. Una atmósfera no es transparente, absorbe y reemite parte de esa luz. Cada gas tiene sus propias líneas características: el oxígeno, el ozono, el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Ninguna de estas señales será limpia y aislada, pero el patrón combinado puede contar una historia. Aquí es donde el concepto de desequilibrio químico se vuelve fundamental. Un planeta muerto, sin vida, tiende hacia estados relativamente simples. Atmósferas dominadas por CO2, nitrógeno, tal vez algo de hidrógeno y vapor de agua. Si hay volcanismo, puedes obtener metano o dióxido de azufre, pero sus cantidades suelen estar limitadas por cómo reaccionan con el resto de la atmósfera y con la luz de la estrella. La vida, en cambio, es una máquina de romper equilibrios. Produce gases que no deberían estar allí en ciertas mezclas o proporciones si solo actuaran procesos geológicos. El ejemplo clásico es la combinación de oxígeno y metano. El oxígeno libre es muy reactivo. En una atmósfera sin vida, tendería a quedar atrapado en minerales y océanos. El metano, por su parte, se destruye rápido bajo la luz ultravioleta. En la Tierra, ambos coexisten a niveles apreciables, porque hay organismos que producen metano y plantas, y microbios que emiten oxígeno. Si midiéramos un espectro de un exoplaneta y viéramos una mezcla estable de estos dos gases, sería una señal extremadamente difícil de explicar sin alguna fuente activa y continua de reposición. No una prueba definitiva de vida, pero sí una pista muy fuerte. En GJ 251c, el tipo de biosignaturas que buscaríamos dependería del tipo de estrella y del espectro de luz que la baña. Una enana roja emite más en infrarrojo y menos en ultravioleta que el Sol, lo que cambia la fotoquímica. Algunos modelos sugieren que en estos mundos, el ozono podría acumularse de forma distinta y que ciertos gases como el óxido nitroso o el dimetilsulfuro, si existieran, dejarían huellas peculiares. No se trata de cazar una sola molécula mágica, sino de analizar un conjunto de señales y preguntar, ¿puede esto generar una geología exótica? ¿O estamos viendo algo que se parece demasiado a una biosfera? Pero hay una trampa importante de la que casi no se habla en los titulares: los falsos positivos. Procesos puramente abióticos como la fotodisociación del agua y la pérdida preferencial de hidrógeno al espacio pueden dejar una atmósfera rica en oxígeno sin que haya vida de por medio. Un planeta congelado con un historial de océanos perdidos podría aparentar ser un mundo oxigenado, sin haber albergado ni una sola célula. Por eso, cualquier interpretación futura del espectro de GJ 251c tendrá que apoyarse en contexto, masa, órbita, historia de radiación de la estrella, presencia de otros gases, posibles fuentes volcánicas. Lo interesante es que para GJ 251c, este tipo de análisis no será un ejercicio abstracto. Si en 20-30 años logramos obtener un espectro de su atmósfera, sabremos con bastante precisión cuánto tiempo ha estado en la zona habitable, cuán activa ha sido su estrella y qué tipo de interiores son plausibles para un mundo de 3-8 masas terrestres. Eso permitirá descartar muchos escenarios engañosos. Y si aún así queda un patrón difícil de explicar sin biología, la conclusión será mucho más robusta. Y luego está la dimensión humana de todo esto. Imagínate el titular: detectan señales compatibles
con una biosfera en un planeta a 18 años luz de la Tierra. Más allá del ruido mediático, ¿estaremos preparados para asumir lo que eso significa? Durante décadas hemos convivido con la idea abstracta de vida extraterrestre, sin enfrentar las implicaciones reales. Un resultado sólido en un planeta como GJ-251c no sería un vídeo borroso de un ovni, sino una afirmación basada en física, química y datos revisados por cientos de expertos. Nos obligaría a reescribir nuestra posición en el universo, no como una hipótesis filosófica, sino como un hecho observado. También cambiaría la manera en que hablamos de exploración. Hoy, la mayoría de las misiones imaginadas más allá del sistema solar son sondas conceptuales que tardarían siglos o milenios en llegar a un destino cercano. Saber que en la dirección de Géminis hay un mundo donde la química del aire parece estar modulada por procesos vivos pondría presión sobre generaciones futuras para intentar algo más que mirar. No mañana ni pasado, pero sí en el horizonte largo de la especie. El mapa del cielo dejaría de ser una colección de luces anónimas y pasaría a ser un listado de lugares, algunos de ellos interesantes de una forma radicalmente nueva. Y aún así, existe un escenario igual de fascinante: que no veamos ninguna señal clara de vida, que el espectro de GJ-251c nos devuelva una atmósfera simple, geológica, sin desequilibrios llamativos. Lejos de ser decepcionante, eso también sería una información preciosa. Nos diría que incluso cuando el universo prepara bien el tablero estrella estable, órbita adecuada, masa correcta, la partida de la vida no siempre tiene por qué empezar. Haría falta comparar muchos mundos como este para empezar a estimar cuántas veces se enciende realmente la chispa biológica, frente a cuántas veces el guión se queda en la fase química. En cualquiera de los dos casos, con biosignatura o sin ella, GJ-251c cumple un papel clave: transformar la búsqueda de vida de un debate teórico a una agenda observacional concreta. Ya no se trata de preguntarse en general, sino en este planeta. Ya no se trata solo de escribir ecuaciones como la de Drake, sino de apuntar telescopios, acumular fotones durante noches enteras y dejar que la luz que ha rebotado en un mundo lejano nos cuente su historia. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, formas parte de ese momento de transición. Perteneces a la primera generación de humanos que vive en un tiempo donde esas preguntas dejan de ser mitología y pasan a depender de espectros, bases de datos y gráficos. Cuando hablas de GJ-251c, no estás hablando de un sueño vago, sino de un objetivo científico específico, con coordenadas, curva de velocidad radial y simulaciones de clima que se pueden ejecutar en un ordenador. Quizá dentro de unas décadas, otro narrador en otro canal cuente la continuación de esta historia. Cómo un nuevo telescopio logró por fin separar el débil brillo de GJ-251c de su estrella. Cómo el primer espectro fue analizado y reanalizado. Cómo la comunidad científica discutió durante años si lo que veía era vida, geología o algo que aún no tenemos nombre para describir. Sea cual sea el desenlace, una cosa ya es cierta. Cuando miramos a este planeta, estamos ensayando la pregunta más grande que puede hacerse una especie que mira al cielo. GJ-251c es por ahora un punto de datos con mucho potencial. Un mundo pequeño en una órbita silenciosa alrededor de una enana roja discreta. Pero en él confluyen casi todos los temas que definen la astrobiología moderna: zonas habitables, atmósferas, actividad estelar, desequilibrios químicos, telescopios gigantes y, sobre todo, la idea de que tal vez no somos la única forma que ha encontrado el universo para preguntarse por su propio origen. Y mientras esperamos a que los próximos instrumentos hagan su trabajo, hay algo que sí podemos hacer ya: seguir mirando, entendiendo y haciéndonos preguntas. Porque cada vez que añadimos un planeta como GJ-250
y 1C a la lista de mundos potencialmente interesantes, el firmamento deja de ser un simple decorado y se convierte un poco más en lo que siempre ha sido: un archivo inmenso de historias que están ahí fuera, esperando a que alguien las lea.